¿Cómo? Tenemos que abortar la tarea. ¿Cómo? La prueba que tenemos que certificar, tenemos que obedecer lo que el Señor nos dice hasta el final y debemos de. Amén, gracias hermana. ¿Alguien más que se acuerde, hermanos? ¿Por qué no me miran, hermanos? Bueno, vamos a hacer una oración, hermanos, para empezar con la clase del día de hoy. Amado Padre, te damos gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque podemos reunirnos. Gracias porque hay un mensaje que se va a compartir el día de hoy, tanto aquí como en las clases de cada uno de los jóvenes y niños, Señor. Te damos gracias porque sentimos tu amor, sentimos tu presencia, Señor. Sentimos que tú estás con nosotros en cada momento, Señor. Hoy exaltamos y glorificamos tu nombre y te rogamos que en este tiempo te hagas presente, Señor. Que seas tú a través del predicador, Señor, que quites cualquier situación adversa, Señor, cualquier cosa que distraiga o que robe la atención, y que hoy podamos salir edificados, Señor. Que tu iglesia sea edificada para que tú seas exaltado y glorificado en cada momento, Señor. Te pedimos esto y te damos infinitas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues el día de hoy, hermanos, quiero hablar de un personaje que aparece en la Biblia, específicamente en el Génesis, hermanos, en el cual Dios nos va a hablar a través de esta persona. Recordemos que toda la palabra es útil para nosotros, hermanos. Y lo primero con lo que quiero empezar es de decir que muchas veces el hacer lo correcto no evita las injusticias. El hacer lo correcto no evita el sufrimiento. Y el hacer lo correcto no evita la traición. Muchas veces una vida entregada a Dios no nos garantiza que tengamos resultados inmediatos. Muchas veces nos vamos a preguntar, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué si yo hice lo correcto, pues estoy viviendo esto? ¿Por qué si no he hecho nada malo, estoy viviendo lo que estoy viviendo? ¿Por qué Dios permite que yo pase lo que estoy pasando? El día de hoy, hermanos, hablaremos acerca de José el soñador, y de una lección o de varias lecciones que él aprendió a lo largo de su vida, a lo largo de los años, de una lección que José aprendió. Muchos de nosotros creemos que estar con Dios, que si Dios está con nosotros, todo va a estar bien, a nuestra manera, y que todo será fácil. Pero la vida de José nos demuestra lo contrario, hermanos. O aparentemente eso podemos percibir. José, hermanos, fue el penúltimo hijo de Jacob. Fue el penúltimo hijo de Israel. Él procuraba, pues, hacer las cosas bien, hacer lo correcto. Pero justamente el hacer lo correcto fue lo que le trajo, pues, un camino difícil. Un camino lleno de dificultades, un camino con injusticias, un camino con procesos dolorosos que él atravesó, entre los cuales están, pues, que su familia o sus hermanos no lo querían, lo aborrecían. Sus hermanos lo vendieron, hermanos, lo vendieron, su propia familia lo vendió. Fue acusado de una manera, pues, equivocada o injusta, y fue puesto en la cárcel. Él estuvo en la cárcel, y estando en la cárcel fue olvidado. José fue olvidado. Pero bueno, hermanos, en todas estas partes de la vida de José, Dios estuvo con él. En cada momento o situación que atravesó José, Dios estuvo con él. Y nosotros no debemos de juzgar a Dios por el momento que estemos pasando. Sea cual sea la situación, obviamente no somos nadie, ¿verdad? Pero no debemos de medir la fidelidad o el amor de Dios de acuerdo al momento que estemos pasando. Porque vamos a pasar muchas cosas, pero eso no determina si Dios está o no está. Si Dios te ama o no te ama. Eso no lo determina. La vida de José es una vida muy interesante, hermanos. Desde el capítulo 37 del libro de Génesis, vemos la historia de José que llega hasta el capítulo 50, donde termina el Génesis. Y es un relato es un relato muy interesante. Todo lo que se nos habla de José es muy interesante, y les voy a animar a que lo lean cuando tengan oportunidad.
desde el capítulo 37 en adelante, la Biblia nos relata la vida de José, en el cual desde el primer momento se nos dice cómo era su vida. Y lo primero que se nos dice, pues es de que sus hermanos no lo querían. Sus hermanos lo aborrecían, lo maltrataban. ¿Se acuerdan el por qué? ¿Mande? Exactamente, porque era el favorito de su papá. Vamos a posicionarnos en Génesis 37, hermanos. Génesis capítulo 37, vamos a estar atravesando estos capítulos, hermanos, para que estén ahí en esta porción. Capítulo 37, versículo 4. Dice la palabra de Dios. Y viendo a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Este era uno de los motivos por el cual pues no querían a José, porque era el favorito de su papá. Ahora, hermanos, más adelante en este relato, específicamente en el capítulo número 37, nos habla que José tenía algunos sueños. ¿Se acuerdan de esos sueños? O alguien que le pueda decir qué soñaba José, más o menos que se acuerden. Soñaba que porque las plantas se inclinaban hacia él, Okay. Y sus hermanos se enojaban. También se le platicó a sus padres y le dijo también: piensas que yo y tu madre nos vamos a inclinar hacia ti. Exactamente, muy bien. Pues sí, tal cual, José en los sueños hacía una referencia a que él estaría por encima de sus hermanos, a que ellos se inclinarían ante José. Obviamente, ¿esto qué provocó? Pues que sus hermanos se enojaran más, ¿no? Si ya no lo querían, pues ahora diciéndole él estas cosas, pues menos lo iban a querer. Ahora, esos sueños no eran sueños y nada más, hermanos. Esos sueños eran una visión de Dios a la vida de José. ¿Una visión de qué? De su futuro, del plan que Dios tenía para José. Pero obviamente los planes pues no se van a hacer de un día para otro, sino que conllevan un proceso, una preparación. Y lo mismo pasa para con cada uno de nosotros. Sabemos que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, lo sabemos. Pero no se va a cumplir mañana, sino que conlleva un proceso, conlleva una preparación para que esto se logre. Y en la Biblia vemos muchos ejemplos de esto. Vemos ejemplos de este tipo de situaciones. Por ejemplo, David. David fue ungido como rey, pero pasó muchos años huyendo. Moisés se le llamó libertador, pero ¿cuántos años pasó en el desierto, hermano? José tenía destinado que sería un gobernador, pero primero tenía que atravesar otro tipo de cosas. Otro tipo de cosas que lo iban a preparar para cuando esto viniera. Vamos a un poquito más adelante, versículo 18, del 18 al 28, hermanos, vamos a darle lectura, yo los voy a leer. Nada más me siguen con su vista, dice. Cuando ellos tenemos a nuestro hermano quien cobramos su muerte, venid y vendámosle a los ismaelitas. Y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos que murieron con él.
Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Muy bien, hermanos. Entonces, más adelante en esta historia nos damos cuenta que sus hermanos conspiran primero para matarlo. Tanto era el coraje y el odio que ellos tenían para con José que querían matarlo. Pero después, pues dicen, hay que sacar provecho de toda esta situación. Y mejor, pues vamos a venderlo. Vamos a venderlo y pues ya nos libramos de este soñador. Es muy interesante esto, hermanos, porque muchas veces los que más daño causan, ¿quién es, hermanos? La familia. La familia muchas veces son quienes más daño causan. Los que menos confían, los que menos apoyan, muchas veces son nuestros propios familiares. Pero esto también, hermanos, es parte del plan de Dios. Todo esto Dios lo permite que sea de esta manera. Es parte del plan y del propósito de Dios, hermanos. Ahora, José posteriormente es vendido como esclavo y es llevado a Egipto. Y en Egipto llega a la casa de un oficial de Faraón que se llamaba, ¿cómo? Potifar. Se llamaba Potifar, exactamente. Vamos al capítulo 39, versículos del 2 al 5. Capítulo 39, versículos del 2 al 5. Dice: Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Entonces, hermanos, vemos que Dios seguía con José. En cada momento de la vida de José, Dios estaba ahí con él. Y lo más importante es que no solamente José se daba cuenta, sino todas las personas se daban cuenta que Dios estaba con él. En este caso, Potifar se da cuenta que Dios estaba con José y que él hacía prosperar todo lo que estaba en su mano. Y él toma la decisión de ponerlo como mayordomo de su casa y dejarle todo en la mano de José. Que él administrara absolutamente todo. Dios le da gracia delante de Potifar para que éste confiara en él todo lo que tenía. Y en el versículo número 6, hermanos, ese es el versículo número 6, fíjense lo que dice: y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. José era de hermoso semblante y de bella presencia. Qué hermoso sería que nosotros fuésemos así, hermanos. Y en cuanto a se refiere de hermoso semblante y bella presencia, nos lo podemos interpretar como que era una persona que daba paz, que reconfortaba, que traía ese sentimiento de querer estar con esa persona. Y nosotros pues es algo que tenemos que buscar, tratar de ser este tipo de persona. Y no de que luego lleguemos a un lugar y digan, ya llegó el malvibroso, ya llegó que, no hombre, nada más llega su presencia y empiezan los problemas y empieza esta situación. Nosotros tenemos que buscar ser a semejanza de Cristo, tener ese hermoso semblante y bella presencia. Eso es lo que nosotros tendríamos que estar transmitiendo. Más adelante en el relato, hermanos, vemos que la mujer de Potifar lo intenta seducir a José, pero José pues no cae. José la rechaza. Obviamente esta mujer se llena de coraje, se llena de resentimiento, y en una oportunidad que tiene, entra José y esta mujer le quita algunas prendas, a lo que José sale corriendo y la mujer pues cambia toda la situación, cambia toda la historia y dice que José fue el que intentó algo con ella.
fue el que se quiso aprovechar de la situación. Esta mujer pues se los hace saber a todos y también se lo hace saber a Potifar. Se lo hace saber a Potifar y Potifar, sin darle ningún beneficio, lo echa a la cárcel. Nuevamente vemos a José haciendo lo correcto. Y muchos diríamos, pues hace lo correcto, se merece bendición o que le vaya mejor en ese tipo de decisiones, pero no es así. José vence la tentación, honra a Dios con la obediencia y honra a su amo, no fallando esa confianza que él tenía. Pero a pesar de todo eso, es difamado, es acusado y es encerrado. En esta ocasión, hermanos, José tiene la oportunidad de estar con esta mujer. José tiene la oportunidad de estar con esta mujer. José tiene la oportunidad de pecar. Seguramente nadie se iba a dar cuenta. Nadie se iba a dar cuenta, pero él tiene otra convicción, hermanos. Y esa convicción es que él no podía fallarle a aquel que siempre había estado con él. Y nosotros tenemos que tener esa misma convicción. No podemos fallarle a aquel que siempre está con nosotros, que siempre está demostrando su amor, su misericordia. ¿Cómo nosotros vamos a pagar de esa manera? Pero muchas veces, a pesar de que vemos el amor, la misericordia y el favor de Dios en nuestras vidas, nosotros seguimos pecando y seguimos fallando. Pero en el caso de José no es así. Él vence la tentación. Y es que la verdadera obediencia se prueba, hermanos, cuando nadie nos supervisa, cuando nadie nos puede descubrir, cuando nadie nos puede acusar. Ahí se ve la verdadera obediencia que cada uno de nosotros tenemos. Y cambia mucho una pregunta, y esta pregunta es: ¿me van a descubrir? Esa pregunta cambia por: ¿esto honra y glorifica a Dios? Sé que no hay nadie que me está viendo humanamente, pero Dios siempre está al pendiente de nosotros. Dios sabe todo lo que nosotros hacemos, hermanos. No hay nada que se le escape a Dios. Entonces, José hace lo correcto y nuevamente, o en este caso, es encerrado. Resulta absurdo pensar que por hacer lo correcto, pues va a tener consecuencias, ¿verdad? Esperaríamos otra cosa. Pero vamos al versículo 21, hermanos, de ese mismo capítulo, y veamos lo que dice. Dice: pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Jehová, Dios, sigue dando gracia a José delante de las personas. Obedecer no nos garantiza que todo estará bien, pero sí nos garantiza que Dios estará con nosotros, a pesar de que pensemos que todo va para mal. Dios estará con nosotros. Ser obediente no significa que ya no habrá pruebas. Siempre habrá cosas, habrá tribulación, habrá dolor, habrá traición, pero sentiremos el amor y la misericordia de Dios. Dios estará con nosotros en cada momento. Ahora, Dios estaba con José aún en la cárcel. Aún en la cárcel Él estaba con él. Dios no se hace presente solamente en los milagros, en las victorias y celebraciones. Dios también está presente en las lágrimas, en las cárceles, en las noches difíciles, en los momentos tristes. Dios está presente en cada momento, hermano. Por eso nosotros no debemos de evaluar la fidelidad de Dios de acuerdo al momento en el que estemos viviendo. No podemos decir: hoy me está yendo bien, Dios está conmigo. Hoy me está yendo mal, Dios no está conmigo. Así no trabaja Dios. Dios está con nosotros en cada momento de nuestras vidas. Dios no nos deja, Dios no nos suelta, Dios no nos descuida. Él está presente siempre, hermanos. Ahora, José, cuando le pasan algunas de estas cosas, hermanos, él no se rebela, no se amarga, no deja de servir, sino al contrario, él conserva este carácter que tenía y sigue siendo de bendición para los demás. Sigue siendo de bendición para los demás, y es lo que nosotros tenemos que hacer. Si estamos pasando momentos difíciles y nos está yendo mal, nosotros no tenemos por qué cambiar. Nosotros no tenemos por qué tomar otra actitud diferente. Nosotros tenemos que conservar nuestra esencia, el diseño divino con el cual Dios nos hizo. Eso no debe de moverse en cada uno de nosotros. Estando en la cárcel,
vemos que José sigue haciendo la labor. ¿Cuál labor? Pues interpretar estos sueños. Y vemos que en la cárcel se toca con unos ejemplos muy particulares, hermanos. ¿Se acuerdan de alguno de ellos? A ver, ¿quién se acuerda? El copero y el panadero. Un copero y un panadero, exactamente. José interpreta dos sueños, a un copero y a un panadero. A uno le dice que su sueño significa que pronto volverá a la casa de Faraón, y al otro le interpreta que su sueño significa pues, que lo van a matar, que va a morir, y tal como lo dijo, así sucede. El copero regresa a su puesto y el panadero pues muere. Y en la cárcel vemos, nos dice la palabra, que José pasa algunos años. Y justamente pasa algunos años, hermanos, porque a pesar de que José, cuando le revela este sueño al copero, le dice que no se olvide de él, que se acuerde de él. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues que se olvida de él. Y eso nos deja otra lección, hermanos. Nosotros nos podemos olvidar de los planes, nos podemos olvidar de las promesas y de las personas. Pero hay alguien que no lo hace. Hay alguien que no se olvida de los planes, de las promesas y de nosotros. Y ese es Dios. Dios no se olvida de lo que nos ha prometido. Dios no se olvida del plan que tiene para con nosotros. Nunca se olvida de nosotros. No somos igual a Dios. Pero tenemos que ir en ese camino. Tenemos que ir en el mismo camino. Y tenemos que entender que las respuestas tardías no son negaciones de Dios. Porque a veces sentimos que como Dios no me contestó al instante, pues Dios me dijo que no. No, hermano. A lo mejor todavía no es el momento. Algunos decimos, no, es que Dios siempre llega tarde cuando yo lo necesito. El Señor nunca llega tarde cuando lo necesitamos. El Señor siempre llega en el momento oportuno. Siempre llega en el momento del propósito, del plan. El Señor no llega tarde. Pero nosotros muchas veces sentimos que estamos olvidados. Pero Dios está ahí. Y tenemos que recordar que el silencio no significa ausencia. El Señor siempre está presente en cada momento de nuestras vidas, así como lo estaba con José, así con nosotros, hermanos. Más adelante en este relato vemos que Faraón tiene dos sueños. Faraón tiene dos sueños y no saben qué significan estos sueños. Y en ese momento el copero se acuerda de José. Se acuerda que José le había interpretado un sueño y ahora le dice, ¿sabes qué? Pues está uno que me interpretó a mí y tal cual fue, y también a otro y tal cual fue. Entonces, ¿qué dice? Pues traigan. Y vamos a posicionarnos, hermanos, en el capítulo número 41. 41 del 37 al 46. Capítulo 41, versículos del 37 al 46. Bueno, 45, hermanos. Dice, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir en ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro. Y pregonaron delante de él, doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará tu mano, ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Veamos, hermanos, que José, pues obviamente llega con Faraón, le interpreta estos sueños, hermanos, otros sueños interesantes. ¿Se acuerdan de esos sueños? O por lo menos el más famoso. Las vacas flacas y las vacas hermosas, ¿verdad?
en las cuales José le dice que habrá 7 años de mucha abundancia, pero que después de esos años vendrán 7 años de mucha austeridad, de mucha hambre, de una situación extrema, hermanos. Cuando José le revela esto a Faraón, pues obviamente ellos lo toman a bien esta interpretación que José le estaba dando, y en este momento pasa lo impensable. José pasa del pozo al palacio y pasa de ser un prisionero a ser un gobernante. Dios cambia la historia de José en un solo momento, en un solo instante. Lo que Dios lleva preparando mucho tiempo se manifiesta en un momento. Lo que Dios lleva trabajando en ti durante años y años y años se manifiesta en un momento. Así como lo hizo con José, así lo hace con cada uno de nosotros, hermanos. Y es difícil asimilar el proceso si no conocemos el propósito. Pero generalmente para conocer el propósito necesitamos atravesar todo el proceso. El propósito lo encontramos hasta el final. En este caso, pues también fue de esta manera con José. Vamos al versículo número 46, uno más adelante. Dice: era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Bueno, hermanos, José dice que ahora tenía 30 años. Cuando empieza el relato de José en el capítulo 37, nos dice que él tenía 17 años. Entonces el camino que atravesó José de estas dificultades para llegar a lo que Dios quería que llegara, pues pasaron 13 años. Relativamente podemos decir, pues fue poco, pues fue mucho. A lo mejor algunos vamos a decir, no, yo he pasado este tipo de situaciones y he durado menos, he durado más. No importa, cada uno, Dios tiene un plan y un propósito diferente para cada uno de nosotros. Ahora, hermanos, nosotros no somos nadie, ¿verdad?, para juzgar a los hermanos. No somos nadie para juzgar a las personas. Pero sí habemos muchos de nosotros que nos ahogamos en un vaso de agua. Habemos muchos que vemos situaciones, no sé, relativamente sencillas o no tan difíciles y creemos que Dios ya nos abandonó. Pero específicamente con José, hermanos, es una historia impactante por lo que comenta, que dice que él fue vendido por sus propios hermanos, que no lo querían, que fue vendido como un esclavo. Y resulta increíble cómo tu propia familia puede provocarte esto, puede hacerte eso. Pero muchas veces no profundizamos en las historias. Por ejemplo, yo, siendo realista, cuando escuché la primera vez esto de que había sido vendido por sus hermanos, yo me imaginaba a un José ahí paradillo, hermanos. O sea, como esperando la negociación, ¿no? Así de, pues sí, o sea, ¿cuánto? Pues sí, vámonos, de ahí ni modo. Pero hay un versículo que cambia nuestra perspectiva completamente. Nos vamos al capítulo 42, versículo 21. Fíjense lo que dice. 42, 21. Dice: y decían el uno al otro, estos hablan de sus hermanos, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Fíjense lo que dice: pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba. O sea, mi perspectiva cambió de una manera radical, porque en este momento ya visualizo a un José llorando, dolido, arrastrándose, temeroso, lleno de incertidumbre de qué es lo que va a pasar, lleno de temor, lleno de dolor, rogando a sus hermanos para que no lo vendan. Rogando a sus hermanos para que no lo vendan, diciendo, no me vendan, por favor. O sea, visualicemos nosotros en esa situación, o algún familiar, o alguno de nuestros hijos, y es algo que no podemos asimilar, ese sentimiento que él tenía. Seguramente fue muy duro y muy difícil para un joven de 17 años vivir este momento. Y después de ser el favorito de su papá, el consentido, el que seguramente le decían, no, hijo, tú aquí, ten tus sabritas, ten tu juguito, tú aquí, que tus hermanos trabajen. Imaginen esa situación. Y llega a pasar al día de hoy,
No de la misma manera, pero sí en que a veces una persona está acostumbrada a algo y de repente, ¡pum!, cambia su vida radicalmente. Y son momentos muy difíciles. Son momentos muy difíciles que pueden llegar a atravesar las personas. Cada uno de nosotros atravesamos estas situaciones. Posteriormente vemos que José es llevado a la cárcel. ¿Quién quisiera estar en la cárcel, hermano? Creo que, no sé si alguno ha estado en la cárcel, hermanos, pero tan solo lo que se dice de las cárceles, lo que se ve en la tele, o sea, son cosas que nadie, yo creo, quisiera vivir. Estar en un momento de, ahí, en ese lugar, alrededor de criminales, alrededor de personas que pues hicieron las cosas mal y muchos no tienen un arrepentimiento, sino que al contrario, quieren seguir cometiendo este tipo de pecados. Y estar José ahí, hermanos, en medio de ellos, y lo peor de todo es que siendo inocente. O sea, a lo mejor cuando pues hice la regué, está bien, es mi castigo, es lo que tengo que pagar. Pero siendo inocente, lo que vivió José no fue cualquier cosa. Fueron situaciones difíciles. Pero eso era parte del plan de Dios. Eso es parte del proceso por el cual Dios nos lleva a cada uno de nosotros. Más adelante en la historia, hermanos, pues vemos que conforme a la sabiduría de José, que Dios le dio a José, él administra todo de una manera sabia, de una manera prudente, de una manera correcta, hace que toda esa bendición sea todavía mayor, saca el mayor provecho de esos 7 años que Dios dijo que iba a haber mucha bendición, mucha abundancia, pero después de esos 7 años pasa tal cual como José lo había dicho, por medio de esa revelación que Dios le da, que vendrían años de mucha austeridad, años de hambre, años de pobreza, pero los únicos en ese momento que tenían era Egipto. ¿Por qué? Pues por la revelación que Dios le dio a José. Ellos se vinieron gracias a esta revelación que le dio José. Y ahora, para que todas las demás naciones pudieran subsistir, ¿qué tenían que hacer? Tenían que ir a Egipto. ¿Para qué? Pues para comprar esos suministros, para poder seguir viviendo, porque no era cualquier cosa, hermanos, de que, pues, hoy no hubo, mañana sí va a haber. No había absolutamente nada. Era una completa austeridad la que estaban viviendo. Y todas las personas tenían que ir a Egipto a hacerse de sus suministros. Y entre estas personas que iban por los suministros, ¿quién creen que iba? La familia de José. La familia de José, nuevamente Dios los pone en el mismo camino. ¿Esto era una coincidencia? Por supuesto que no. Era parte del plan perfecto de Dios. Es parte del plan que Dios tiene para cada uno de nosotros, para cada uno de sus hijos. Vemos que en la narración los hermanos de José no lo reconocen, pero él sí lo reconoce. Él sí reconoce a sus hermanos. Y entonces, pues él se las hace difícil, hermanos. No sabemos si fue venganza, si se vengó o si simplemente así lo quiso hacer, porque así tenía que ser, obviamente. Pero vemos cómo él les dice que eran unos espías. Le dicen, no, ustedes son unos espías y no les vamos a dar nada, los vamos a echar a la cárcel. Pero entre los hermanos de José que venían, faltaba uno, faltaba Benjamín. Y entonces él les dice, entre toda la información que le iban dando, pues dice, ¿sabes qué? Pues nosotros somos hijos de tal, y tenemos otro hermano, pero no lo trajimos, pero tenemos otro que no aparece. Obviamente, pues ellos le iban diciendo todo y así era. Pero él hace las cosas de esta manera, hermanos, y les dice, bueno, les voy a creer si van y me traen a ese hermano que dicen que tienen. Obviamente ellos van con Israel y él les dice, no, pues ¿cómo se van a llevar a mi hijo? No. Era ahora, yo creo que se quedó como el segundo consentido después de José. Pero bueno, al final lo terminan de convencer más que nada. ¿Por qué? Porque tenían que comer. Porque tenían que comer y sabían que el único lugar donde iban a encontrar el alimento era en Egipto. Y entonces va Benjamín. Y cuando llega, pues José se conmueve, hermanos. José lo ve y pasa algo dentro de él. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué específicamente con Benjamín? Ustedes que son conocedores de la Biblia. Era su hermano, porque era totalmente
Exactamente, porque era su hermano directo de papá y de mamá. Los demás nada más eran de parte de su papá, pero este era hermano de papá y de mamá. Y entonces cuando los empieza a atender, los invita a comer y y a Benjamín lo atiende de una manera mejor. Le da quinta porción, lo trata mejor. Los despide y cuando ya los está despidiendo les hace otra travesurilla, hermanos, y les pone una copa en el morralito o en el saco de Benjamín, como aparentando que se la quería robar. Ellos se van y a medio camino pues manda que otra vez vayan y que les diga que alguien intentó robarse pues, una copa. Y ellos pues dicen, hermanos, que ellos no tomaron nada, que los pueden revisar, pero que si llegan a ver que alguien la tiene, ¿qué le pasa? Que lo maten. Al que la agarró, pues que lo maten, así dice. Pero obviamente pues ellos no se esperaban esto. Ellos no esperaban que José pusiera esto dentro de la bolsa de Benjamín. Y cuando ven que la tiene Benjamín, pues le empiezan a rogar. Y le empiezan a decir, no, ten misericordia, es que nosotros nos comprometimos con nuestro padre, que lo íbamos a llevar de regreso. José ya tenía muchos sentimientos encontrados en ese momento, hermanos. Ya José estaba rebasado por las emociones que estaba viviendo. Y José decide pues, revelar quién era él. Vamos al capítulo 45. Capítulo 45, versículos del 4 al 1. Capítulo 45, versículos del 1 al 4, hermanos. Perdón. O vamos en reversa. Dice, hermanos, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de Dios. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Y vamos al versículo 5, hermanos, dice, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora José entendía el propósito de Dios. Después de todo lo que vivió, ahora José entendía el propósito que Dios tuvo con él. Todo lo que él vivió, ahora todo cuadraba. Ahora todo lo entendía. Lo que un día fue dolor y lo que un día fue falta de entendimiento, ahora justamente era ese entendimiento y satisfacción. Y veamos lo que dice el versículo 8. Dice, así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. ¿Quién fue el que lo envió? Dios. Ustedes no me enviaron, el que me envió fue Dios. Ustedes no hicieron nada, simplemente fueron utilizados por Dios, porque yo tenía que estar aquí. Dios es el que mueve todo, pero lo entendemos hasta el final del camino, hermanos. Hasta que Dios revela su plan, decimos, con razón me pasó esto. Con razón tuve que vivir esto otro, con razón pasé por aquí, con razón perdí a él, con razón llegó él. Hasta que llega el final del camino es que nosotros podemos entender el propósito que Dios tenía para cada uno de nosotros. Luego, después de esto, pues José les dice, ¿no? Que si su papá vive aún, que vayan por él, que lo lleven, que le digan que su hijo el favorito, pues vive aún, y ellos pues hacen tal cual. Van, le dicen a Israel que José aún vive, y obviamente José pues no lo puede creer, está incrédulo por esta situación que le están diciendo, pero al final del día terminan yendo. Toda la casa de Israel, todos sus hijos, todos sus nietos, todo lo que él tenía, van y habitan en Egipto. Y ahí moran en Egipto, gracias al favor de Dios, que
al favor que ellos tenían de parte de Dios, pues con Faraón, ¿no? Y con José obviamente. Ahí pudieron habitar, ahí nada les faltó, ahí incluso les dieron trabajo, les dieron sustento, todo estaba bien. Vemos a lo largo de ya cuando se vuelve a reunir, que se conmueven José, Israel, de volver a reunirse, que José le da la bendice a Faraón, bendice a los hijos de José, y pasa todo este tipo de cosas cuando se vuelven a reunir, hermanos. Pero llega el día en que Israel, pues muere Israel, y sus hermanos se preocupan. Dicen, no, pues ya se murió nuestro papá, seguramente el favor que José tenía para con nosotros era porque estaba nuestro papá, era porque aún vivía, ahora que ya no está, pues quién sabe cómo nos vaya a ir, ¿verdad? Vamos al capítulo 50, versículo del 15 en adelante. Dice así, muerte de José. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el pan que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y dice, hermanos, ¿cómo? Obviamente, pues esto no lo dijo Israel, esto no les dijo su papá, pero ellos aún así dijeron, pues tenemos que salvarnos de alguna manera. Pero pues José era sabio, hermanos. Él podía interpretar que lo que le estaban diciendo, pues era una mentira. Pero él aún así demuestra la madurez que Dios le había dado a través de los años. Y es importante, hermanos, que a través de las tribulaciones que pasan en nuestra vida, se desarrolle esa madurez. No que siempre estemos igual, sino que con todas las cosas que Dios permite que pasen, vayamos siendo más maduros. Vayamos desarrollando la manera en la que somos, nuestro carácter, nuestra personalidad. No que siempre sigamos de la misma manera. Y Él les dice en el versículo 19, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y el versículo 20 pues nos relata literalmente su vida, hermanos. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí. ¿Quién? Sus hermanos pensaron y actuaron mal contra José. La mujer de Potifar actuó mal contra José. El copero de primera instancia pues obró mal en olvidarlo. Y así nosotros. Muchas personas van a obrar mal en contra de nosotros. Nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros jefes. Muchas personas van a obrar mal para con nosotros. Pero Dios siempre va a obrar bien en nuestras vidas. Porque el plan que Dios tiene y su voluntad es buena, agradable y perfecta para con nosotros. A pesar de que todos obren mal en tu contra, Dios va a obrar para bien. Y este versículo, hermanos, lo vamos a dividir en tres partes. Y la primera parte es que ellos pensaron mal. Ellos pensaron mal, ¿por qué? Porque los humanos pueden tener malas intenciones. Los humanos, la gente puede fallar, puede lastimar, puede traicionar. Pero ni la maldad del hombre puede frenar el propósito de Dios. Nada puede frenar. Dice, Dios lo encaminó a bien. Dios no provoca el mal, hermanos. Dios no provoca la maldad. Dios no es autor de la maldad, pero sí es redentor de todo el daño que la maldad puede causar. Dios cambia el dolor por bendición. Es el único que puede lograrlo. Y dice, para hacer lo que vemos hoy, el propósito final siempre será más grande que el proceso que vivimos. El final siempre será mayor que todo ese proceso por el cual estuvimos pasando.
Siempre será mayor, hermano, siempre. ¿Por qué? Porque José salvó naciones enteras. Obviamente, por medio de Dios, por esta sabiduría, discernimiento y revelación que Dios le dio. Su vida y todo lo que él vivió tuvo un impacto mayor. El propósito no era que José sufriera. Y el propósito que Dios tiene para con nosotros no es que nosotros suframos, hermano. Porque no es como que Dios diga, hazme que es gordo, te voy a hacer que sufras. Pues no. Si Dios te da prueba y sufrimiento, dolor, es con un propósito. Siempre tiene un propósito. Así sea algo bueno, así sea algo malo, sea bendición, sea maldición, tiene un propósito. Dios no hace las cosas para molestarte. Dice, pues va a poner que se caiga, que dure ahí un rato. No, todo tiene un proceso, todo tiene un plan perfecto de Dios, hermanos. La vida de José pues, nos enseña muchas cosas. Y una de esas cosas es que no debemos de medir la fidelidad de Dios de acuerdo a nuestra situación, sino tenemos que entender que en cualquier situación Dios está con nosotros. Nosotros tenemos que hacer lo correcto, aunque sea difícil, aunque nos cueste hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque vale la pena, simplemente por eso. Porque vamos a honrar y glorificar a Dios si nosotros andamos en un camino correcto, en un camino recto. El proceso no es un castigo, hermanos. El proceso es una preparación. Y así tenemos que verlo, como una preparación para el plan y el propósito final que Dios tiene para con cada uno de nosotros. El final de Dios y el plan de Dios es más grande y más importante que el inicio del hombre y que los planes propios que nosotros podamos tener. Nosotros decimos, o hay un dicho que no me lo sé muy bien, pero dice, haz planes y Dios se burla, algo así. Pues sí, hermanos, porque queremos hacer un plan y ya tenemos nuestra vida hecha, resuelta, y de repente Dios, ¡pum!, y ya. Se acabó el plan. Se acabó el plan que tú tenías, todo estructurado, lo tenías al lado de tal persona y de repente Dios, ¡pum!, ya. Se acabó el plan que tú tenías. El plan de Dios es más grande aún. El plan de Dios no es un plan que vaya a cambiar. El proceso puede cambiar. El proceso puede ir por ahí. Pero el plan de Dios siempre se va a cumplir. El propósito que Dios tiene para tu vida se va a cumplir tarde o temprano, hermanos. Ser fiel y entregado a Dios no te garantiza que no vas a sufrir. Y también que estés sufriendo no te dice que Dios no está contigo. Tarde o temprano veremos ese propósito en nuestras vidas, es inevitable, hermanos. José pudo haberse amargado, pero él decidió confiar en el Señor. José pudo haber rechazado a sus hermanos, pero él decidió perdonarlos. José pudo haber olvidado de Dios y alejado de Dios, pero él siempre se mantuvo con Dios. Siempre se mantuvo con Dios. En nuestras vidas nosotros podemos estar en un bache, en un hoyo, en un pozo, en una cárcel. Podemos estar pasando situaciones muy difíciles que a lo mejor ni siquiera entendemos, pero debemos de tener claro que Dios día con día sigue escribiendo nuestra historia, aunque nosotros no entendamos el capítulo, aunque tú no entiendas por qué lo estás escribiendo. Dios es el que lo está escribiendo. Dios es el que te está llevando, Dios es el que te está guiando en cada una de esas áreas. Y hoy es un buen día, hermanos. Hoy es un buen día, todos los días son un buen día porque Dios nos da una nueva oportunidad. Y hoy Dios nos da una oportunidad ¿de qué? De seguir confiando en Él. De no amargarnos por la situación que estamos viviendo y confiar en Él. Dios hoy nos da una nueva oportunidad y hoy es un buen día, hermanos, para seguir de la mano de Dios. Para seguir dándole la mano a Dios, aunque pensemos que vamos sin rumbo, hermanos. Porque a veces decimos, es que yo no sé por dónde voy y yo estoy en el camino del Señor, entrego mi vida a Dios, pero aún así no sé por dónde voy. Sigue así. Sigue caminando con Dios de la mano, aunque no sepas a dónde te lleva. Pues, pero yo quiero ir allá, pero Dios te quiere allá. Entonces, sigue el camino de Dios. Es un buen día para decidir perdonar, hermanos. Para decidir perdonar, pidamos a Dios que nos dé esa madurez para poder perdonar.
esa madurez que le dio a José de decir, pues es que me vendieron, pues es que se pasaron de lanza, pues déjase la regreso, no los voy a perdonar, yo también los vendo, no, pero los perdonó. Aun cuando su padre ya no estaba, él les dijo, no pasa nada, ustedes no hicieron esto, fue Dios. Y ustedes también véanlo de esa manera, hermanos. Si hay alguien que les hizo daño, que los lastimó y cambió su corazón y cambió su manera de ser y cambió, Dios lo permitió, hermanos. Es parte del plan de Dios. No hay algo que a Dios se le pase, no hay algo que a Dios le brinque. Y seguramente a muchos de nosotros nos han pasado este tipo de cosas. A algunos cosas más difíciles que a lo mejor ni nos imaginemos, hermanos. Pero es parte del proceso. Es parte del proceso y nosotros tenemos que decirle a Dios, Dios, a lo mejor no entiendo este proceso que estoy viviendo, pero decido confiar en ti. Decido confiar en ti y confío en que tú encaminarás todo para bien. Vamos a leer ya por último, hermanos, Romanos 8:28, por favor. Vamos a Romanos 8:28. Romanos 8:28. ¿Ya están ahí, hermanos? Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nuevamente, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas les ayudan. No dice que solo las cosas buenas. No dice que las cosas que son indiferentes ante nosotros. Dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Todo lo que nos pasa es para bien, hermanos. Porque tenemos a Cristo en nuestras vidas. Si no tuviéramos a Cristo en nuestras vidas, pues quién sabe para qué nos pasen las cosas. Pero a los hijos de Dios, a los que tenemos a Cristo, a los que recibimos al Espíritu Santo, todas las cosas nos ayudan para bien. Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios no hay un momento en el que pierda su mirada de nosotros. Tanto es así que nos dio una parte de Él, nos dio el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Él está en nosotros, Él nos cuida, Él nos guía, Él nos permite que nos caigamos, pero también nos permite que nos levantemos nuevamente. Y hoy, hermanos, les quiero hacer una invitación. Y esa invitación es simplemente a seguir adelante, a seguir haciendo lo correcto, a seguir confiando en Dios. Y esperar que se cumpla su propósito, porque su propósito se va a cumplir tarde o temprano. Ese proceso, algún día vamos a decir, ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo. Hagamos una oración, hermanos, y en esta oración vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé guía, dirección y fortaleza para seguir adelante cuando ya no podamos, cuando no tengamos ánimo. Porque muchas veces vamos a pasar momentos difíciles, hermanos, en los que ya no vamos a encontrar la salida, ya no vamos a saber para dónde caminar. En esos momentos hay que voltear y ver a Dios y decirle, Dios, no entiendo lo que está pasando, no entiendo nada, solo entiendo que tú estás conmigo, solo entiendo que te tengo a ti y que si tú permites que pase esto es con un propósito. Y estemos expectantes, hermanos, porque nadie sabe si más tarde que temprano se culminará ese propósito y plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a hacer una oración. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor y misericordia que tienes para con nosotros. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú nos estás perfeccionando cada día, Señor. Porque tú no has culminado tu obra en nosotros, porque aún estamos aquí, Señor. Y sabemos que si aún estamos aquí, tú tienes un plan y un propósito perfecto para nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender ese plan
a entender ese propósito, Señor. Y si no lo entendemos, no alejarnos, no apartarnos, no amargarnos, sino seguir de tu mano, Señor. Seguir confiando en ti, seguir confiando en que tú tienes el control de todo. Seguir confiando en que tú nos amas, Señor, y que todas las cosas que permites que nos pasen son para bien, Señor, son para nuestro bien. Te ruego que a través de toda la tribulación, que a través del dolor, que a través de todo lo que estamos viviendo, Señor, sea para bien, sea para mal, sea bueno, sea malo a nuestros ojos, Señor, que tú nos des madurez, Señor, que tú nos ayudes a transformarnos, que tú nos ayudes a ser diferentes, Señor, que podamos obtener una lección de todo lo que tú estás trayendo a nuestra vida, Señor. Que no nos mantengamos iguales, Señor, sino que cada día seamos más como nuestro Señor Jesucristo. Que podamos entender que tú tienes un propósito glorioso para nosotros. Gracias por la cruz, gracias por nuestro Salvador. Gracias, Padre, porque tú estás a nuestro lado, Señor. Te damos gracias, mi Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén.